Me encanta ponerme aquí porque parece que voy a dar el telediario. Más o menos, vamos, más o menos. Pues nada, que he visto que cierta gente está así como entusiasmada, ¿sabes?, por defender la figura de Concepción Arenal, diciendo que es un ejemplo de cómo llevar bien el feminismo. Es el que defiende la igualdad de hombres y mujeres. Y yo siempre he estado orgullosa del feminismo español, de Concepción Arenal. Yo cuando hablo de feministas me gusta hablar de otras, ¿no? De Concepción Arenal, por ejemplo. Esta gente del partido más conservador del país, llámalo conservador, llámalo ultraderecha, facha. Y supongo que ellos habrán estudiado muy bien la vida de Concepción Arenal, que yo la voy a llamar la Conchi, así en plan confianza, y que se saben su vida y su lucha de cabo a rabo. Que a mí me parece muy bien que defiendan su figura y que digan que gracias a ella las mujeres actualmente tenemos muchos derechos que se nos privaron en su momento y que se le tome como un ejemplo, porque ya sabemos que las feministas de hoy en día vamos por la calle cortando cabeza a los Sleepy Hollow a cualquier hombre que se nos cruce. Yo he querido seguir su ejemplo y estudiar también a fondo a Conchi y destacar algunos puntos que me han parecido como mínimo interesantes. Punto 1. Su padre murió luchando contra Fernando VII. Es importante partir de la base puesto que el pensamiento de su padre la influiría el resto de su vida. Conchi nació en 1820. Justo el mismo año en el que comenzó el trienio liberal en España. Durante ese trienio, entre otras cosas, se obligó a Fernando VII a firmar la Constitución de 1812 y justo cuando acabaron estos 3 años comenzó la restauración del absolutismo. Se ejecutó al coronel Riego, responsable del pronunciamiento militar que dio comienzo a este trienio. Y es aquí cuando el padre de Conchi, Ángel Arenal, se hace militar, defensor del liberalismo y lucha contra el absolutismo de Fernando. Por ello terminó en la cárcel y allí pues acabó muriendo, cuando ella solo tenía 9 años, siendo después una mujer que luchó y desafió al sistema. Punto 2. Se travestió para acudir a clase. Cuando su padre muere, la madre de Conchi, que no era tan progre, la interna en una escuela para señoritas. Imagínate qué clase de educación se daría en esa escuela. Básicamente, a llegar a ser una mujer recatada, buena ama de casa y buena esposa. Evidentemente esto para Conchi era una pérdida de tiempo, porque ella quería aprender. Entonces no dudó en ponerse a estudiar por su cuenta filosofía, ciencia y se dice que incluso aprendió francés e italiano. Andiamo, fratello, no mastriani tutti las patatinas. Años más tarde, en contra de la voluntad de su madre, decidió estudiar Derecho en la Facultad de Madrid, en la que hoy se conoce como la Complutense. Pero claro, el acceso a la universidad en ese tiempo estaba completamente prohibido para las mujeres y cogió ropas de hombre y pa'lante. Igualmente a ella ya no se le conocía por vestir demasiado femenina. Pero claro, ¿qué significa vestir femenina? No lo sabemos. La acabaron descubriendo en la universidad y tuvo que batallar un ratico para convencerlo de que la dejaran seguir yendo a clase. Le hicieron una prueba que ella superó y sí, la dejaron seguir yendo a clase, aislada del resto del grupo de varones, vigilada por otro varón y sin derecho a obtener el título aunque estuviese completamente capacitada para tenerlo. Que por cierto, como reflexión me pregunto, ¿qué pensaría ella sobre el PIN parental? Porque claro, a ella la obligaron a ir a una escuela de señoritas a la que ella no quería ir, no le parecía que fuese una educación útil y se rebeló contra su madre para estudiar Derecho, bueno, contra su madre y contra el sistema que se lo tenía totalmente prohibido. Entonces, ¿qué? Punto 3. La ley de imprenta la censuró. Conchi participaba escribiendo artículos para el periódico La Iberia, junto a su marido Fernando García Carrasco. Cuando su marido murió, ella siguió escribiendo por él, pero sin firmar, y por no firmar cobraba la mitad que él. Y tú te preguntarás, ¿y por qué no firmaba y cobraba lo mismo? Pues porque si firmaba con el nombre de una mujer, ¿qué te esperabas tú que le fuesen a hacer? ¿Alabarla? Pero en 1850... Arenal de Sevilla, yo le torre de oro. Pero en 1857 se instaura la nueva ley de imprenta, que obliga a que todos los artículos sobre política, filosofía o religión estuviesen firmados. La cosa es que Conchi no fue la que decidió dejar de escribir, sino que el periódico la invitó amablemente a dejar de trabajar para ellos, por miedo a lo que pudieran decir si descubrían que una mujer escribía para su periódico. Pues nada, pues Conchi perdió el poco dinero que estaba ganando y ella pues estaba hasta el coño, claro, normal. Y esto me plantea la duda de qué pensaría ella sobre la gente juzgada por 2 tweets de mierda.
Punto 4. Defendió que la mujer era superior moralmente. Años después de que la echaran del periódico, estando ella pues eso, hasta el coño, de los impedimentos que tenía por ser mujer, publicó el libro La mujer del porvenir, que por cierto tenéis acceso a él en internet, así que dejaré el enlace en la cajita de descripción por si le queréis echar un vistazo. En este libro se hincha a criticar la supuesta superioridad del hombre. Justo en el capítulo La inferioridad moral de la mujer describe lo que es la moral, que dice que es paciencia, sensibilidad y compasión, y argumenta uno por uno por qué la mujer es más sensible, más paciente y más comprensiva. Total, que llega a la conclusión, y cito textualmente: siendo la mujer más paciente, más sensible y más compasiva, ¿no podremos concluir que es mejor? A ver, ¿tú te imaginas si se dice a día de hoy que la mujer es superior al hombre en cualquier aspecto? ¿Tú crees que la aplaudirían o que se le tirarían al cuello? Punto 5. Defendía que la mujer podía ser sacerdotisa. Precisamente por decir que la mujer era superior moralmente al hombre, decía que estaba más capacitada para ejercer el sacerdocio. ¿Cómo se dice? Estaba más capacitada para ejercer el sacerdocio. Y es que Conchi era religiosa heterodoxa. Para mí su forma de llevar la religión es ejemplar, porque ella más bien era humanista. O sea, ella parece que tenía innato los valores de bondad, de solidaridad y de empatía. Pero bueno, sus ideales no le impidieron rebatir contra la Iglesia, y llegó a decir lo siguiente: si la mujer puede ser madre de Dios, mártir y santa, ¿por qué no puede ejercer el sacerdocio? Yo creo que a día de hoy este planteamiento a la Iglesia también le toca un poco la moral, y nunca mejor dicho. Pues me puedo imaginar lo difícil que sería plantear esto en el siglo XIX. Punto 6. Daba su vida por ayudar al prójimo. En 1859 había fundado el grupo femenino de las Conferencias de San Vicente de Paúl, que estaba destinado a ayudar a los pobres. Llegó a plantear la siguiente cuestión: ¿los pobres serían lo que son si nosotros fuéramos lo que debiéramos ser? Y claro, a mí también esto me hace plantearme qué posición tomaría ella, por ejemplo, respecto a los menas o los inmigrantes de la valla de Melilla. Los menas extranjeros, los menores no acompañados extranjeros que entran ilegalmente, lo que hay que hacer es expulsarlos. Si defiende a los pobres, si defiende a los niños. Pero bueno, tampoco he querido yo aquí lanzarme a poner palabras en boca de nadie, así que me he leído una entrevista que le hicieron a Ana Caballé, que casualmente es su biógrafa, y publicó el libro Concepción Arenal, la caminante y su sombra. Y ella, en una de las preguntas, contesta lo siguiente: en cuanto a qué pensaría, me temo que el encanallamiento moral y político que vivimos en los últimos años, la inquina que parece instalada en lo profundo de la política española, enojaría a Concepción Arenal. Pues ya, no lo he dicho yo. Punto 7. En contra de la cadena perpetua. Otra de las cosas por las que Conchi es conocida es por su labor de visitadora de cárceles. Ella creía que la cárcel era un reflejo de la sociedad y de la desigualdad social, y defendió la idea de tratar con humanidad y respeto a la gente que estuviera presa. Ella pudo ver con sus propios ojos cómo maltrataban físicamente a las mujeres encarceladas y cómo se las explotaba laboralmente también. Ella pensaba que a los delincuentes había que educarlos, reinsertarlos y devolverle a la sociedad mejores personas. Por eso me pregunto ¿qué visión tendría ella sobre la prisión permanente revisable? Porque claro, ella dice otra frase que yo casi que se la robaría porque me parece que la clavó. Abrid escuelas y se cerrarán cárceles. ¿Qué digo yo? ¿No será que con esto quería decir que es mejor invertir en una educación de calidad? ¿No será que de esta forma se puede prevenir el delito y hacer a las personas mejores en vez de ponerles remedio a algo que ya ha pasado? Me pregunto yo. Punto 8. Amiga de los progres. Aunque ella no se casaba con nadie, con ningún partido político, solo defendía las ideas que le parecían bien. Le daba igual si lo decía un partido progresista o un partido conservador. Pero lo cierto es que se le conocían varias amistades estrechas con gente conocida de la época por sus ideas liberales y progresistas. E incluso krausistas. ¿Qué me dices tú? No sé lo que es el krausismo. Pues espérate que tiro de Google. El krausismo español propugnaba la renovación del pensamiento, ensalzaba el humanismo y una actitud tolerante en el terreno ideológico en conexión con el pensamiento liberal. El laicismo era otro de sus rasgos esenciales y había igualmente un anhelo de renovación en la educación, por lo que se proponía un sistema formativo más abierto. Entonces, a mí me cuadraría perfectamente que si Conchi existiese ahora, sería íntima amiga, por ejemplo, de Manuela Carmena. Las veo como bastante a la par. Punto 9.
la echaron a pedradas. Conchi llegó a ser secretaria general de la Cruz Roja, una fundación que recordemos que estaba fundada sin tener ninguna bandera y sin hacer distinción de a qué bando pertenecieses, ni siquiera de tu condición religiosa. Simplemente el único fin era socorrer al herido. Durante la Tercera Guerra Carlista, Conchi consiguió una ambulancia de la Cruz Roja que venía de París y se fueron a Miranda del Ebro, con la intención de curar heridos y proporcionar ayuda. Pero los carlistas, que no les gustaba el supuesto carácter laico que tenía la Cruz Roja y de hecho sospechaban que incluso perteneciese a la masonería, decidieron echarla a pedradas. Las cositas de los carlistas. Después de esto escribiría el libro Cuadros de la Guerra Carlista, donde describiría la resignación de los soldados. Que por cierto, llevando un poco más lejos esto de querer ayudar al necesitado, en 1872 funda una constructora benéfica, una sociedad que se dedica a la construcción de casas baratas para obreros. Pues nada, que yo pienso, ¿no? Que sí, que está muy guay defender el feminismo desde cualquier bando, digamos, pero que nos intenten dar lecciones es lo que me toca bastante la moral. Creo que hay que estudiar un poquito más el camino que se ha seguido, tanto de un lado como de otro, y pensar un poquito en qué se pensaba en esa época, qué consecuencias tuvo y cómo se traduciría eso a la actualidad. Las ideas que tenían las feministas en su época eran completamente radicales y ahora mismo se tacha radical muchas ideas que yo creo que no estamos preparados. Ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal para que te avisen del siguiente y para apoyarme, por favor. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.